Entonces es una caída muy profunda que marca esa decisión de una recesión para bajar la inflación, y una inflación que, bueno, ahora tenés esta inflación de Cava diciendo 9,8%, se llegó a un dígito, pero es una inflación muy alta para este nivel de recesión. Ese es un dato clave. Ahora en un rato nos vamos a meter en el detalle de esa recesión, pero la caída en la industria tiene como contrapartida también una caída en el consumo enorme que completa el panorama, y estamos en comunicación telefónica con el director del Instituto de Consumo Masivo, Miguel Calvete. Miguel, buen día. Acá Nicolantos con el equipo de Habrá Consecuencias y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Saludos para toda la mesa. Bien, gracias por atendernos hoy. Miguel, el panorama, el escenario en el consumo nos da algún tipo de esperanza hacia adelante distinta de lo que mostrábamos recién en esta caída enorme de la industria, o es también tan negro el panorama? A ver, tenemos obviamente ya, no más allá de lo que estamos viviendo, es algo que estuvo anunciado por el presidente, ¿no? Vamos a tener esta primera mitad del año con una recesión muy fuerte, y para la segunda mitad del año el panorama no es muy distinto. Sí entendemos que el gobierno va a empezar a recomponer el tema de jubilaciones y salarios, ¿no? Porque el ajuste fue muy fuerte. Creo que no tenemos, incluso los que peinamos canas no tenemos recuerdos de otro ajuste similar al que estamos viviendo ahora. Obviamente el objetivo del déficit fiscal se logró a un costo de una recesión muy alta. Es algo que, bueno, teniendo un presidente macroeconomista, es imposible pensar que negocie lo del déficit fiscal. Es decir, en los macroeconomistas el déficit fiscal es un poco su religión y va su vida en eso. Así que el tema es que obviamente la macroeconomía es una cosa y la microeconomía, que es el día a día, la que vivimos todos, obviamente la caída ha sido la caída del consumo, la caída de la actividad industrial. Recién hablabas de algunas actividades, el caso puntual, por ejemplo, el sector de la construcción, que mueve más de 30 rubros, se mide por despacho de cemento, por despacho de hierro, por distintos indicadores, y estamos en torno comparativo interanual con un 40%. Obviamente esto viene apalancado también de la suspensión de prácticamente el 80% de las obras públicas. La no ejecución implica, sin lugar a dudas, una caída muy fuerte. En el día a día y en la micro, lo que vamos a ver es un amesetamiento de la inflación en torno a un 5%. Hoy la inflación núcleo está en un 5,2%. Recordemos que la inflación núcleo es aquella inflación que no tiene la incidencia de lo que es la estacionalidad o de lo que son aumentos extraordinarios que tuvimos aumentos muy fuertes, caso de combustible, caso de energía, caso de luz, gas, agua, etcétera. Ahora, hoy estamos en una inflación de un dígito que se le puede leer como una buena noticia para el gobierno, en torno a un 8.2, al INDEC le está dando 7.9, en el caso del Instituto de Estudio de Consumación está dando 8.2. Ahora, es una buena noticia, pero si lo vemos desde otra perspectiva, no es tan buena. De hecho, el 8.2 es la inflación de Bolivia de 2 años y medio. Sí, es la peor inflación, o era un mes malo de inflación para el gobierno anterior. Sí, bueno, me parece que también tenemos que tener en cuenta que las mediciones que se realizan, si bien sigue siendo prácticamente la misma estructura del INDEC, depende siempre de los portfolios, ¿no? El portfolio que se mira. Hoy lo único positivo es que aquellas empresas, sobre todo la gran concentración de empresas que existen en Argentina, no te olvides que cuando vos entras a un supermercado, el 50% de lo que consumís lo producen solamente 36 compañías, el otro 50, en realidad son 49, 51, pero para redondear, la otra mitad lo producen más de 12.000 pymes.
Y hoy hay un gran debate, el debate de las importaciones, si sirve, si no sirve, si cierra empresas, si no cierra empresas. Tiene una cuota de ingenuidad pensar a sabiendas que el 70% promedio de las importaciones de alimentos en la Argentina la realizan o grandes cadenas de supermercados o grandes industrias, aquella gran industria multinacional argentina que produce fideos secos y a su vez importa otros fideos supuestamente para bajar el precio de sus propios fideos, es un poco ingenuo pensar eso. Así es. Creo que ese es el gran debate. De hecho, desde Indecom hemos tenido reuniones con la gente de Copal, ¿no? Y con la gente de Capima. Capima y Copal son las dos grandes entidades que agrupan a la industria de alimentación. Copal, las grandes compañías, Capima, más de 12.000 pymes. ¿Qué dicen unos y qué dicen otros? Bueno, Copal dicen, bueno, es una medida que se puede tomar para regular el precio. En la primera instancia sí puede generar una baja. Ahora, a mediano plazo, obviamente, estas grandes compañías miden el mercado y dicen, bueno, subamos un poco más, bajemos un poco menos, y hacen una suerte de política comercial que en definitiva es beneficio para ellos y no para los consumidores. Ahora, escuchás la otra campana, la campana de la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Alimentación de Capima, ¿y qué nos dicen? Nos dicen, mira, tenemos prácticamente un 35% del aparato productivo ocioso. No solo la industria de alimentación, no, muchas industrias. Tenemos un gran problema de insumos. O sea que si queremos, nosotros podríamos tomar personal, reforma laboral mediante, en muchos casos, pero podríamos poner en actividad ese 30%, entonces en cuanto también podamos comprar insumos más baratos. Importemos los insumos que hoy los estamos pagando entre un 15 y un 25% por sobre los precios internacionales, y ahora te voy a dar algunos ejemplos, y de esa manera, sin aranceles, nosotros activamos la industria y podemos producir. Es obviamente una mirada mucho más productiva, entre comillas, si queremos llamarlo de una forma, para el país, porque genera trabajo y obviamente un fortalecimiento de las pymes. Ahora, cuando vos analizás esos costos de insumos, la semana pasada estuvimos en Mendoza con un tema de dando una charla a un sector industrial que son los enlatadores de tomates y de durazno. Y nos decían, nosotros estamos comprando de la hojalata a una multinacional ítalo-argentina muy conocida que nos la venden prácticamente un 18% más cara en dólares que el valor internacional, mientras que a las grandes compañías se la vende el valor normal. Entonces, ¿qué nos conviene? Y nos conviene importar el insumo, y mira el ejemplo que te voy a dar, que me lo han dado y estuvimos chequeándolo, ya sea el insumo importarlo o de China o de Ucrania, en guerra nos sale un 25% más barato. Entonces, ahí es donde el gobierno creo que quiere, más allá de los dogmas libertarios, y yo me considero una persona de la libertad de mercado, pero más allá de eso, el gobierno, en los bienes esenciales, tiene que estamos hablando de alimentos y medicamentos, tiene que tener una intervención, y de hecho, a ver, si vamos al liberalismo, la cuna del liberalismo que es Gran Bretaña, los bienes esenciales están monitoreados por el Estado. Así es. Hay un análisis permanente de costos, donde obviamente alimentos y medicamentos está monitoreado. El resto, la micro lo resuelve el mercado, está perfecto, pero en el caso de alimentos y medicamentos, que es donde la gente no puede prescindir, sobre todo el caso de medicamentos, que los niveles de caracterización son muchísimo más grandes aún que en el caso de los alimentos. Y en el caso de los insumos, si tomás insumos en la industria, vuelvo a la alimentación, el plástico que se utiliza para el soplado de botellas, claro, los envases larga vida, que es los famosos tetra. Todo eso está caracterizado o monopolizado. Tener niveles de concentración de un 85% en plástico, un 80% en envases larga vida, un 70% en vidrio, que pertenecen a una sola compañía o dos compañías. O sea que la posición dominante de esos sectores que te motorizan o te paran la industria es muy grande, y bueno, creo que también es un gran desafío para lo que es la Comisión de Defensa de la Competencia, que lo que se conoce como ley de monopolios, cosas que si lo haces en Estados Unidos o lo haces en Uruguay, en muchos casos habría muchos empresarios que irían presos directamente.
Clarísimo. Miguel, estamos hablando con Miguel Calvete, director del Instituto de Estudio del Consumo Masivo. Te hago una última, en función de todo lo que acabamos de charlar. ¿Vos ves hacia adelante un rebote en B corta, una L, una W, la pipa de Nike, la Y? Viste que ahora es el alfabeto, pareciera el campo de estudio de los economistas. Pero ¿cómo crees que están dadas las condiciones en la economía real para que esto se recupere rápidamente o no? Esa sería la pregunta. Bueno, en Argentina tenemos comportamientos un poco esquizoides en estas cosas, ¿no? Uh-huh. No va a haber un rebote de corta, pero sí entendemos que va a ser una pipa, una U, pero efectivamente, a ver, tenemos una segunda mitad del año, ¿no? La primera mitad del año durísima, la segunda mitad del año el gobierno, a ver, entendemos que empieza a transitar un camino más hacia la política y tiene que recomponer salarios y jubilaciones, sin lugar a dudas. Eso va a motorizar la economía. Obviamente, hoy la inflación baja apalancada en una recesión. Uh-huh. Así que vemos una segunda mitad del año un poco mejor, pero recién creo que en el 2025 vamos a estar, que además es año electoral y no es un detalle menor, vamos a estar viendo un poquito de recuperación ya más de la economía y con no te voy a decir con el 1%, 2% de inflación, pero sí con una proyección que no supere el 40% anual, 40-50% anual, que es un poco lo que también desde otras consultoras y obviamente desde distintos inversores del mundo ven para Argentina. ¿Y si no se recuperan los salarios y las jubilaciones? Y bueno, si no se recupera es un tema también que todos los gobiernos tienen un periodo de noviazgo, de luna de miel y bueno, lo ideal es que sea un buen matrimonio, y si no se recupera, bueno, lamentablemente después se ven las urnas y creo que el gobierno no quiere eso, pero necesariamente el tema del ajuste de precios relativos se tenía que hacer y de hecho lo iba a hacer quien ganara. Uh-huh. Hubiera ganado Massa, Bregman o Milei, a ver, de una u otra forma lo hubieran hecho. En el caso de un economista y un macroeconomista con experiencia de lo que vimos en el macrismo, obviamente optó en los primeros 4 meses, que si vos te pones a pensar y analizar, dices, este tipo se está en el segundo mandato ya, porque pues hicieron tantas cosas en 4 meses que no podemos llevar el ritmo. Sé que tomó medidas de shock muy, muy fuertes, muchas necesarias, muchas con niveles muy fuertes en lo que es el costo social, algunas acertadas y otras tal vez innecesarias, que básicamente son por la galería. Clarísimo. Miguel, muchísimas gracias por atendernos y por esta charla con el Destape. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hablamos con Miguel Calvete, director